Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Jubileo 2025, el año de la esperanza. Conduce Clara Estrada. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Color Esperanza, con esta hermosa canción les damos la bienvenida a este especial de Semana Santa de la Pontificia Universidad Javeriana y de nosotros de Caracol Radio. Yo soy Clara Estrada y estoy muy feliz de estar con ustedes a esta hora en plena Semana Santa haciendo bonitas reflexiones, hablando de esperanza, hablando de fe, hablando de una vida con un sentido mucho más profundo. Así que, sin más preámbulo, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados en este especial de Semana Santa. Saludamos con mucho gusto y mucho placer a Paula García. Ella es doctora en teología, magíster en teología bíblica y profesora del departamento de teología de allí, de la Universidad Javeriana. Hola Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de compartir este espacio también de reflexión. Qué rico. Y también saludamos a Ender Belandria, él es filósofo y teólogo, es magíster en gestión de la educación profesional del Centro Pastoral San Francisco Javier. Ender, hola, ¿cómo estás? Hola Clara, querida doctora Andrea, compañeros y todos aquellos que nos escuchan en este momento. Pues gracias por esta oportunidad para compartir el mensaje de la esperanza que el Papa Francisco nos trae a través del jubileo. Así es, y es que ese es el tema central de nuestro especial, es el año de la esperanza, el jubileo 2025. Y para los que no conocen muy bien qué es un jubileo, nosotros queremos que ustedes nos ahonden en este acontecimiento especial de la Iglesia Católica que se celebra para renovar la espiritualidad, la reconciliación, el perdón. Esto tiene unas raíces bíblicas de las que ustedes nos van a hablar y sucede cada 25 años más o menos, pero ustedes nos van a explicar muy bien. Entonces, entremos en materia porque este especial, el año de la esperanza, el jubileo 2025, pues comienza. Cuéntenos un poco de ese jubileo. Bueno, el contexto empieza en Oriente con un pueblo llamado Israel, ¿no? Un grupo de hebreos que de alguna manera siempre fueron esclavos. Fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, todos los imperios de ese momento que podían los esclavizaban, los oprimían. Entonces, cuando tú vienes de un contexto de opresión y de esclavitud, es como un respiro, ¿sí? Hablar de perdón de deudas, hablar de liberación, es como Dios se hace presente en medio de ellos. Uh-huh. Entonces, bíblicamente está en el libro del Levítico, que es uno de los primeros libros de la Biblia, en el capítulo 25, y se hizo precisamente como para dar un respiro a toda esa esclavitud, a toda esa opresión, y ellos proponen 50 años, bíblicamente. Entonces, digamos que ese es como el origen, ya tú dices 25-50, es porque los papas empezaron cada uno en su pontificado a querer hacer uno. Uh-huh. Entonces, claro, si yo pues soy papa y quiero hacer uno y acabo de pasar un jubileo, pues ya no puedo esperar 50 años, no me daría. Claro. Entonces ellos empezaron como a ajustarlo y con fechas significativas. Por ejemplo, siempre se ha pensado que Jesús muere a los 33 años, en el año 33. Sí. Entonces empezaron a celebrar también un poco ese aniversario de la muerte de Jesús. Entonces, en el 1933 hagamos un jubileo que conmemore los 1900 años de la muerte de Jesús. Pero en el 66 entonces, y eso se empezó a correr.
en el 83, entonces a 1950. Y los papas empezaron como a jugar con los tiempos, ya no respetando ni los 50 ni los 25, sino como un tiempo que fuera representativo y significativo para los cristianos. Eso es más o menos el origen de por qué un jubileo y lo de las fechas. Entonces, usualmente o originalmente eran 50, pero los papas los empezaron a ajustar cada 15, cada 10, cada 25. Claro, Ender, ¿por qué es tan importante el jubileo? Y este en particular, el del 2025, este que estamos viviendo en este momento. Para entender la importancia del jubileo, es necesario ver cuál es su sentido. Ya la doctora Paula Andrea nos hace una introducción del contexto bíblico. Surge en una realidad donde el pueblo de Israel comienza a experimentar pobreza. Los pobres tienen que pedir préstamos y se comienza a practicar la usura. Entonces comienza a haber una realidad de injusticia social enorme, tremenda. Y tratan de responder a esto con un primer código, un código que está en el libro del Éxodo capítulo 20 al 23, se llama el Código de la Alianza, y lo que pretenden ahí es que lograr que los esclavos no duren en esa situación más de 6 años, que no haya injusticia social, y se establece una institución muy interesante que es el año sabático. Ellos dicen, bueno, nosotros trabajamos 6 días a la semana, el sábado, el 7º día descansamos, es el día consagrado a Dios, pero también existe un año sabático. Vamos a colocar el año sabático, y en el 7º año no solo va a descansar el ser humano, va a descansar toda la tierra, para que el pueblo pueda entrar a cualquier finca, a cualquier lugar, y de lo que haya crecido, de lo que haya dado la tierra, lo puedan consumir, lo puedan comer. Pero lo cierto es que las deudas no se perdonaban, muchos pequeños campesinos sufrieron porque no podían producir, y 100 años después intentan hacer un arreglo y crean un segundo código, un código que está en el libro de Deuteronomio, y lo llaman el Código Deuteronomista. Entonces ahí lo que buscan es que las deudas también sean perdonadas. Pero pasa el tiempo y no se perdonaban las deudas cada 7 años. Continuaban los sistemas de exclusión, de pobreza que habían comenzado con la monarquía en Israel, que antes era un pueblo de tribus. Entonces se crea un tercer código, el Código de Santidad, que está en el libro del Levítico. Y ahí lo que proponen es, bueno, cada 7 años jubilares, cada 7 años santos del jubileo, es decir, cada 49 años, en el año 50 se va a declarar el año del jubileo. Y ahí, ¿para qué va a servir? Va a servir, bueno, para perdonar las deudas, para permitir que la tierra descanse, pero además se va a lograr que quienes perdieron, los dueños originarios de la tierra que tuvieron que venderla porque estaban pasando por una necesidad grave, la pudieran recuperar. Y se establece esta institución como una manera de poder practicar la justicia social en Israel. Lo cierto es que no se llevó a cabo. Cuando en el 580 el pueblo estaba sufriendo porque se encontraba bajo la opresión del imperio babilonio, los habían desterrado, los habían llevado a Babilonia, un profeta que está a finales del libro de Isaías, capítulo 60, aparece y hace una nueva promesa. Y cito textualmente, dice esto: Dios va a declarar un año de jubileo. El Espíritu de Yahvé está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a proclamar la liberación de los cautivos, la libertad a los presos y a anunciar un año de gracia por parte de Yahvé. Eso está en Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. Y dice, bueno, en esta situación de opresión, de esclavitud, de estar despojados de la tierra, Dios hace nuevamente un pacto con su pueblo y va a establecer un año de jubileo. Los israelitas regresan a su tierra, pero el egoísmo se vuelve a imponer. La pobreza continúa, las injusticias, hay personas que siguen acaparando tierras, casas. En el Nuevo Testamento encontramos el verdadero año santo. En Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21, Jesús de Nazaret llega a su aldea, va a la sinagoga, toma el rollo, el texto que se lee ese día y es este. Y él va a decir, esta profecía hoy se ha cumplido. Con eso declara que él es el ungido para declararle año jubilar, pero este año de jubileo no solo va a durar un año, sino que es perenne para siempre, y con lo cual Jesús está diciendo, se va a hacer justicia a los pobres, los excluidos
van a ser incluidos, los esclavos van a ser liberados y los enfermos van a recuperar su salud. En el cristianismo se retoma nuevamente. Y es importante recordar la raíz bíblica para no olvidar que esto no es un acto meramente devocional, que esto tiene que ver con un compromiso de justicia. Yo no puedo decir que vivo el jubileo de la esperanza si no practico la misericordia y la esperanza en mi realidad y en mi contexto social. Como empresario, como empleado, como ciudadano, como vecino. Entonces, el Papa Francisco eso es lo que hoy nos quiere recordar. Soñamos desde la esperanza, pero esa esperanza es activa, comienza ya desde la justicia y la misericordia. Claro, y ese nombre, el Jubileo de la Esperanza, se lo dio el Papa Francisco, ¿no? Sí. Como nos decía Paula hace un momentico, pues cada papa tiene la potestad de manejar los jubileos. El anterior fue en el 2000, hace 25 años, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, incluso en el 2015 él hizo uno extraordinario, el mismo Francisco. Ya venía haciendo uno, sí. Yo creo que él, por ser latinoamericano, un poco lo que está diciendo Ender, pues sabe un poco de toda esta injusticia social también, que a lo mejor en otros continentes no es tan evidente. Entonces yo creo que es un papa también muy cercano al sufrimiento del pueblo, y él ya propuso uno extraordinario en el 2015 y este es un poco más oficial. Claro, este es el oficial. Y hay unos extraordinarios como el que sucedió en el 2015 y en el pasado, pues que ha habido gran cantidad de jubileos extraordinarios. Sí. Uno habla de un jubileo, entonces, como le decíamos al comienzo, de la indulgencia, de la disolución de culpas, del perdón de las deudas, como nos contaba Ender, de la liberación de los presos también en el pasado, y también se devolvían las tierras a sus dueños originales, como lo estábamos contando. ¿Qué de eso queda hoy en este presente en el que hay tanta evolución, tanto movimiento, y la institución de la Iglesia Católica pues procura mantener ciertas costumbres, pero pues en el pasado la Iglesia era la que regía el lugar, control. O sea, era la ley. Uh-huh. La religión el catolicismo en muchos lugares era la ley. Hoy ya no lo es, digamos, porque hay otras jurisdicciones que son las que predominan. Entonces, cuando hablamos de liberación de presos, cuando hablamos de devolverle tierra a sus dueños originales, cuando hablamos de esas condonaciones o perdón de deudas, ¿cómo se entienden hoy y cómo se viven hoy ese tipo de procesos? A mí me parece muy interesante de lo que dices. De hecho, algunos jubileos, sobre todo los que están pues más asociados a Roma, fueron promulgados por reyes, incluso, o sea, por mandatarios, no necesariamente los papas, porque iban en eso, como confluía, y eso ayudaba a que esa justicia social fuera más evidente. Incluso con los impuestos, yo no sé cómo fuera que hoy la DIAN dijera, bueno, ya este año no hay impuestos para nadie porque es año jubilar. ¡Qué regalo! Pero en una época sí fue así. Entonces, claro, como tú dices, claro, ya se ha ido perdiendo y la iglesia o lo religioso se relegó más al ámbito más espiritual o digamos simbólico, pero mira que por lo menos Francisco, yo no tengo el recuerdo de otro papa, pero Francisco sí hizo un gesto muy bonito con las cárceles. Y fue establecer cárceles como lugares jubilares, porque claro, ellos no pueden salir a un templo a ganar esa indulgencia. Entonces yo creo que sí es una muestra de decir, bueno, ustedes también están invitados, no los vamos a dejar salir en libertad, pero simbólicamente sí tiene que decir mucho de llegar hasta allá. Entonces, llegar hasta allá significa ¿qué? La cárcel, o sea, que la iglesia llegue donde tú estás en la cárcel porque tú no puedes salir. Entonces yo creo que esa iglesia en salida que Francisco ha insistido mucho es que va a llegar a la cárcel una indulgencia porque este lugar va a ser considerado sagrado. A mí me parece que eso ya es un paso, que sigue siendo simbólico, pero entonces ahí es lo que tú dices, que es perdón de deudas, de tierras, de pecados, creo que se redujo al pecado en general. Entonces, ¿qué es el pecado en un contexto creyente? Es algo que te impide ser libre, ¿sí? Entonces te impide relacionarte con Dios, te impide relacionarte bien con tus hermanos, incluso con uno mismo. Entonces, lo que está diciendo la iglesia es, este año hagan de cuenta de borrón y cuenta nueva, ¿no? Hagan de cuenta que empezamos de cero
y entonces puedes volver a tener una buena relación con Dios, una buena relación contigo mismo y una buena relación con los hermanos. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo un poco Ender, si yo soy un empresario, digamos, católico, o que voy en esta línea creyente, sé que este año voy a tratar de pronto con más benevolencia a mis empleados, y a lo mejor les voy a dar una bonificación, ¿sí? Para que alcancen a cumplir esas deudas que tienen. Y en esa tónica, yo creo que de justicia social el impacto ya no lo genera la iglesia jerárquica, sino que el impacto lo genera el creyente de a pie. O sea, ¿cómo hago yo para vivir el jubileo de manera real, ya no simbólica? Porque efectivamente el perdón de pecados sí lo concede la iglesia con estos lugares sagrados, pero yo tengo que entrar en una tónica más real del día a día, de cómo lo llevo a mi vida diaria. Claro. Y Ender, para entender un poco una palabra de la que se habla mucho, la que usamos muchísimo, uno dice, se gana indulgencias con Padre nuestros ajenos. ¿Qué es una indulgencia? Bien, es una pregunta interesante y hoy en día es un poco espinoso explicarlo, ¿no? Ajá. Pero eso viene de la teología medieval y hoy en día la teología moderna ha reflexionado poco sobre este tema. ¿Qué es una indulgencia? Bueno, en la antigüedad, cuando había un cristiano encarcelado, lo iban a martirizar, entonces a él se podía acercar a algún otro cristiano sin que se dieran cuenta si este cristiano que se acercaba había intentado renunciar a su fe y decirle, mire, dame una carta para presentarla a mi obispo y que me vuelva a aceptar en la comunidad, gracias a lo que a la vida que tú vas a dar. Entonces a eso se le llamaba indulgencia. Pero con el tiempo, y sobre todo la teología medieval, hizo la siguiente reflexión. Cuando uno peca, trae dos tipos de penas, una pena eterna y una temporal. La eterna es que se rompe la comunión con Dios, y esa pena se condona, o sea, se restablece la comunión con Dios en la confesión. Pero queda una pena temporal. ¿Y qué es la pena temporal? Una tendencia que tiene el ser humano a fallar, quedan unas consecuencias, ¿sí? Si yo tengo algún tipo de vicio, lo puedo superar, pero de todas maneras quedarán algunas consecuencias. Claro. Entonces, se establece la indulgencia para, de una manera espiritual, poder superar esas consecuencias. Ahora bien, yo creo que en la vivencia del año jubilar, del año del jubileo, hay que superar 3 peligros. Creo que 3 peligros que hay que superar. Es que, por una parte, considerar al jubileo como algo periodizado, es decir, no, es algo que se vive cada 25 años cuando el Papa lo decrete, no. Jesús estableció el amor, la misericordia y la justicia para cada día. El que sigue a Jesús trata de vivir la justicia cada día. Otro peligro es espiritualizarlo, reducirlo solo al perdón de los pecados y de las indulgencias. No. Hay que asumir que la vivencia cristiana implica un compromiso con la sociedad. Y un tercer peligro es espacializarlo, reducirlo solo a la visita de templos, de catedrales, donde está la ir a Roma, donde están las puertas santas. No. Yo creo que también hay que visitar las cárceles, como mencionaba que la doctora Andrea, que hizo el Papa Francisco en el jubileo del 2015, que hay que visitar los hospitales, los orfanatos, los asilos, aquellos barrios de hermanos indigentes y olvidados. Entonces, evitar estos 3 peligros, el periodizarlo, espiritualizarlo y espacializarlo. No, hay que encarnarlo en nuestra vida. Hay que vivirlo de otra manera. Y ¿por qué normalmente el jubileo se relaciona con la peregrinación? Y no solo la peregrinación, como lo dice Ender, a lugares específicos, sino que, bueno, hay que remontarnos efectivamente a lo que significa Jerusalén para un judío. Esto tiene una historia desde la monarquía y desde mucho antes, ya también lo decían ahorita, lo de las tribus, pero Jerusalén es el lugar santo. Definitivamente para una religión como el judaísmo. David hizo lo posible por establecerla como capital de su reino en su momento. Después, bueno, vinieron otras divisiones, pero Jerusalén es el monte de Dios, siempre lo va a ser, y la peregrinación tenía que ser a Jerusalén. Por eso los que viven en Galilea, en el caso de Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, Galilea queda a 400 kilómetros de Jerusalén, que en ese momento, sin ningún medio de transporte, era 1 mes y medio. Más que un burrito. Eso está calculadísimo. ¿Cuánto?
mes y medio caminando, porque ellos hacían obviamente paradas. Entonces ese mes y medio son los 49 días, que las 7 semanas, de hecho se llama la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Entonces quien venía desde Galilea a Jerusalén no alcanzaba a devolverse a Pentecostés, que el que venía a la Pascua. Entonces se quedaban en Jerusalén, y Jerusalén empezó a consolidarse como una ciudad de hospedaje para los judíos peregrinos. Entonces el peregrinaje empezó siendo esa travesía, obviamente es un itinerario geográfico, pero mientras yo voy a Jerusalén voy cantando los salmos que están destinados para eso. Mientras yo voy a Jerusalén voy pensando qué le voy a decir al Señor cuando llegue, porque además el Señor vive en un templo, en el templo de Jerusalén, y empezó a generar relación con los otros peregrinos. Entonces yo creo que ha sido muy interesante, más allá del lugar o del destino, el camino. ¿Qué hago mientras camino? Entonces, imagínate, un mes y medio. Y luego, ya obviamente en el cristianismo, Roma, que se vuelve la sede, Roma también ha sido saqueada, obviamente, o fue saqueada en su momento, pues de persecución del mismo cristianismo, y por eso tenía la importancia, era como no nos permiten, pero no nos vamos a ir de acá. O sea, nunca la peregrinación fue a otro lugar que no fuera Roma, y no ha sido. Nuestro papado, pues Roma tiene también esa importancia de alguna manera. Yo creo que sí, guardando la relación con Jerusalén, todos los jubileos desde 1300 hasta hoy han sido convocados en Roma, incluso en San Juan de Letrán, cuando en su momento pues el Vaticano no era el Vaticano, empezó siendo en San Juan de Letrán. Entonces Roma va a ser el epicentro de la cristiandad, va a ser el epicentro del cristianismo, y claro, como dice Ender, pues no todos podrán ir a Roma. Siempre las historias de los jubileos hablan de 2 millones de personas que se movilizan, pero claro, eso es quien tiene el poder adquisitivo económico para ir a Roma. Claro. Pero ya se establecieron en cada una de las diócesis del mundo lugares jubilares o templos jubilares. Yo no sé si puedo hablar de uno en específico acá en Bogotá. Es que me llama mucho la atención porque yo doy clase en el seminario mayor y allá estudian los catecúmenos, y justo su parroquia donde ellos viven, pues de hecho es el seminario, se llama Nuestra Señora de la Peña, quedan Los Laches. No sé si conocen, un barrio acá en Bogotá, popular. Y eso a ellos les ha dicho mucho. Y me decían, profe, nos escogieron como templo jubilar. ¿Nuestra Señora? De la Peña. De la Peña. Sí, que es el mismo que tiene Guadalupe, al lado de Monserrate. Pertenece a ese mismo santuario. ¿Y cuántos? Ha significado mucho para ellos. Entonces ahí es donde uno dice, no es Roma, es que profe, me escogieron a mí, y la gente del barrio Los Laches está feliz porque ahí nomás está un templo jubilar. ¿Y dónde más en Bogotá, por ejemplo? Tenemos 9. Yo tengo la lista, pero bueno, son los ahorita si quieres sí, nos das son los que están más concurridos, digamos los que albergan más personas en concentraciones de personas en lugares distintos, norte de Bogotá, centro y sur de Bogotá. Claro, y eso mismo sucede en otras ciudades. En todas las diócesis. En todas las diócesis del mundo. ¿No? Uh-huh. Esto sucede en todos lados. Y ahorita precisamente vamos a hablar en el segundo segmento, de cómo se vive esta peregrinación o este jubileo en otras religiones, ¿no? En otros contextos, si se vive algo parecido, si no, cómo entenderlo, cómo se puede comparar el jubileo en relación con eso, con esta realidad actual en la que hay tanto movimiento, y cómo la podemos vivir nosotros en privado y conectarnos con ella. Así que vamos a hacer una pausa en este especial de Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana de Semana Santa llamado El Año de la Esperanza, el Jubileo 2025, y ya volvemos. Ya regresamos con Jubileo 2025, el Año de la Esperanza. Continuamos con Jubileo 2025, el Año de la Esperanza. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change.
summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Aquí seguimos con todos ustedes en este especial de Semana Santa, el Jubileo, el Año de la Esperanza, Jubileo 2025, este especial de Caracol Radio de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos acompaña la doctora en Teología, magíster en Teología Bíblica y profesora del Departamento de Teología, Paula García, y también nos acompaña Ender Belandria. Él es filósofo y teólogo, magíster en Gestión de la Educación Profesional del Centro Pastoral San Francisco Javier, y yo, Clara Estrada, que estamos juntos para aprender y conocer un poquito más y sobre todo reflexionar. Estos días de Semana Santa a lo que nos invitan es a eso, como a una reflexión. Y lo decíamos en nuestra parte inicial, el jubileo tiene toda la historia. El jubileo es un momento especial en el que nosotros podemos sentir que nuestras faltas son perdonadas, pero para ello tenemos que hacer algo particular, ¿no? No es simplemente que llegó el 2025, que este es el año del Jubileo de la Esperanza, como lo nombró el Papa Francisco en Roma, sino que hay que hacer algo especial, ¿no? Y yo quisiera que ustedes nos contaran qué es lo que hay que hacer, porque uno dirá, bueno, entonces como es el año del jubileo, yo simplemente reflexiono en lo que no he hecho bien y en mi casa, en mi cuarto, en la soledad mía con esa conexión que yo pueda hacer con Dios y ya, y simplemente es así, o se requiere de algo particular. Hablábamos de que en Colombia que el jubileo está ligado a la peregrinación, y esa peregrinación en un pasado era solo a Roma, a la Catedral de Roma. Debíamos traspasar esas puertas de esa catedral para poder sentir que esos llamados pecados eran condonados, perdonados, pero se ha ido abriendo el espectro, porque no todo el mundo tiene esa capacidad económica de viajar a Roma en un año de jubileo para poder llevar a cabo esa tradición. Entonces, en varias ciudades del país, por ejemplo acá en Colombia, hay muchas iglesias que fueron elegidas como templos jubilares. Templos jubilares, exactamente. Entonces yo quiero que ustedes nos cuenten qué hay que hacer. Que en esta vida moderna en la que estamos hoy, ¿qué hacemos para entrar en esa reflexión del jubileo, poder sentir como esa gracia y esa conexión? Mira que me va a permitir remitirme a un texto que es muy bonito de la Biblia y todos conocemos, con tu pregunta, porque es que esa pregunta se le hicieron a Jesús. Llegó un joven que en el Evangelio de Mateo dice que era rico, y dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ganar esta indulgencia? Y Jesús muy sabiamente pues le responde como: no, cumple los mandamientos, lo que acabamos de decir. Si tú cumples los mandamientos no deberías tener pecado, porque los mandamientos, que era lo que tú mencionabas ahorita, Ender, del Código de la Alianza, pues como que salvaguarda una relación con Dios, conmigo mismo y con el prójimo. Entonces, si tú cumples los mandamientos no tendrías por qué tener pecado. Entonces, eso ya es uno, como que listo, no tengo pecado, lo que tú dices. Entonces yo lo chuleo. Pero Jesús le dice: ok, eso ya lo he hecho, lo he cumplido desde siempre, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, tengo mi conciencia tranquila. Y eso dice: ok, eso ya está chuleado, eso es uno. Ahora vas a ir, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego me sigues. Entonces mira que todo encuentro con Jesús es un volcamiento hacia el otro, siempre, en todos los textos bíblicos. Tú no puedes decir que has tenido un encuentro con Jesús sin ir al otro. Y siempre, en el caso que lo estábamos mencionando ahorita desde el Antiguo Testamento, la opción de Dios en el Antiguo y de Jesús en el Nuevo es por el más vulnerable. Desde la misma historia de Caín y Abel, Dios prefiere la ofrenda de Abel sobre la de Caín, porque Caín era terrateniente, era labrador, tenía tierras, Abel es pastor, y no las tiene. Entonces mira que es como que Dios siempre está mirando al que menos tiene, y Jesús también.
Entonces ve donde los pobres, o sea, no es solo decir no hago nada malo, ¿qué haces de bueno? Siempre les digo a mis estudiantes eso, en el cristianismo nosotros tenemos la fórmula de que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y de esa nadie se confiesa. O sea, no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. Esa es omisión. Y Jesús siempre te manda. Entonces, ¿qué debo hacer? Ir donde el otro. Yo no sé, en algún momento también de los colegios católicos, de las parroquias, hubo una pedagogía muy bonita. Yo tengo a mi hijo en un colegio católico y lo hacen, y era la famosa alcancía. Yo no sé si tú recuerdas. Y era que dejábamos en Cuaresma de comer lo que nos gustaba, ¿sí? Como ese ayuno que hacíamos, pero en vez de comprarlo, pues esa monedita la guardaban en una alcancía. Al final eso se recogía y se llevaba donde una familia necesitada. Yo creo que por ahí va la pedagogía. Es, ok, dejo de hacer, pero ¿qué hago? O sea, yo tengo de verdad que hacer algo, y en este caso puntual como Jesús, al más vulnerable, al más necesitado. No tengo que irme lejos. Yo creo que todos conocemos en un círculo cercano personas que a lo mejor la están pasando mal, y yo creo que no necesariamente es en el ámbito económico. Yo también creo que hoy día que estamos hablando tanto y de la salud mental, hasta una palabra, si voy a ser amable con alguien, y a lo mejor ese gesto también le ayuda a esa persona a salir de alguna situación. Entonces yo creo que las necesidades ahora no necesariamente son económicas. Yo creo que hay mucha necesidad de una escucha, de una palabra, de un abrazo, de una sonrisa, y de eso carecemos mucho hoy también en este mundo, como tú dices, tan ajetreado. Ender, en ese sentido, con lo que nos está ampliando Paula de cómo vivir nuestra vida, no solo no haciendo nada malo, sino haciendo cosas buenas, ayudando, sirviendo. Yo creo que, y yo lo digo con mucha frecuencia, el servicio a los demás es la mejor manera de sentir el amor, esa energía poderosa que viene de esa fuente, que es Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿cómo ganarnos ese perdón? Además de todo lo que nos dijo Paula, desde tu punto de vista, en este jubileo. Cuando el Papa abre el jubileo, pasa una puerta, ¿no? La puerta santa. Esa puerta es un símbolo de Cristo. En Juan capítulo 10, versos 7 y 9, Jesús dice: yo soy la puerta, el que pasa por mí se salvará. Y pasar por Cristo significa asumir el estilo de vida que Él asumió en la relación con los otros. ¿Sí? Relacionarse con los otros tal como Cristo se relacionó. En Mateo 25:35 en adelante, en el juicio de las naciones, Él dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui emigrante y me acogiste, estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. Y cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Eso significa pasar por la puerta que es Cristo, relacionarse con los otros como Él se relacionó. Vamos ahora a hablar en este especial de Caracol Radio de la Pontificia Universidad Javeriana de esta Semana Santa sobre el Jubileo de la Esperanza, precisamente el jubileo en otros ámbitos religiosos y sociales. Ya hablamos del jubileo ordinario y el jubileo extraordinario, pero aparte de esos dos, ¿podríamos decir que existen otros tipos de jubileo? ¿O esos son los únicos dos conocidos? No sabría decir si existen en otras religiones, por lo menos con el mismo nombre. Sí existen en las iglesias orientales ortodoxas, que son aquellos cristianos que se encuentran en el Medio Oriente, en algunas zonas de India y en Rusia. Ellos también tienen sus prácticas del jubileo. Sin embargo, este año hay un motivo para dialogar con todas las iglesias, por lo menos con las iglesias cristianas. Es que hace 1700 años se celebró el Concilio de Nicea. Entonces, explíquenos un poquito en contexto Sí, un concilio es una reunión de obispos, ¿sí?, de todo el mundo, donde llegan a un consenso partiendo de la fe del pueblo y de la reflexión de los teólogos de aquello en lo que se ha de creer. Y el Concilio de Nicea llega a la conciencia de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Entonces, Jesús tiene la humanidad y la divinidad. Muchas veces tenemos presente la divinidad de Dios, de Jesús, pero olvidamos su humanidad. Y su humanidad siempre la vamos a encontrar en el marginado. Él se hizo excluido y marginado en una pequeña aldea del Imperio Romano, en un pueblo sometido como el judío,
Y es importante recordar que eso es lo que nos une a todas las iglesias, la humanidad y la divinidad de Cristo, que Dios se hizo hombre para alcanzarnos el amor y la salvación. Claro, y eso lo oímos nosotros y lo recordamos más bien cada Navidad, cada diciembre con nuestra novena de aguinaldos, que nos recuerda precisamente eso, cómo Dios se hizo carne y eligió nacer en un pesebre bajo las condiciones que Ender nos está contando y vivir una vida de esa manera para convertirse en un gran maestro de vida y en un ejemplo a seguir. Paula, desde tu conocimiento, ya como nos lo amplió Ender, digamos, esas celebraciones que puedan poner en práctica las religiones monoteístas que estén relacionadas también como con algo parecido al jubileo. Sabes que yo, muy en esa perspectiva, pienso que esa es como la gran novedad del monoteísmo, empezando por el judaísmo, que es un Dios misericordioso. En las otras religiones los dioses están para ser servidos. De hecho, en todos los mitos de la creación de las otras religiones, incluso en el Islam, aparece el Dios que hace a los hombres para que le sirvan. Y eso es como muy interesante, esta doble connotación, como tú lo dices, de la humanidad, pero un Dios que está al servicio del hombre y que está pendiente. Eso lo recalco yo mucho en las clases, sobre todo con San Pablo. Hay como unas fórmulas muy interesantes cuando se habla de salvación o de justificación, o remitido o referido a las deudas. Y él dice, es que lo más interesante es que al que le debíamos fue el que pagó. Esa es como la gran ironía, por decirlo así, del cristianismo. Nosotros profesamos que a quien le estamos pagando esa deuda del pecado es al mismo que le ofendimos. Eso, claro. Eso no se ve, eso es muy raro. Entonces, en esa perspectiva, Clara, yo creo que de alguna manera esa es la novedad del cristianismo y del judaísmo, que nosotros creemos en un Dios misericordioso, en un Dios que se encarnó. Las otras religiones no lo ven así. Las otras religiones, de hecho, enfatizan mucho en el castigo del pecado, en las consecuencias, y que la gente se carga mucho. De hecho, si tú piensas en la reencarnación, que viene de estas religiones orientales, es como, no, usted tiene que pagar lo que hizo, y mire a ver en qué va a reencarnar. En cambio, mira que nosotros no, todo el tiempo es el perdón, es la reconciliación. Entonces yo creo que esta figura jubilar es propia de un judaísmo que nosotros como cristianos retomamos en la figura efectivamente de Cristo. Bueno, ahorita en el primer segmento hablábamos de la peregrinación, ¿no? De la importancia de la peregrinación en el jubileo, específicamente en los años del jubileo, en esa reflexión que se hace. Pero mi pregunta va relacionada a esas otras peregrinaciones que existen en el mundo, de otras religiones y de la católica, de muchas personas. Por ejemplo, se me ocurre el Camino de Santiago, que tantas personas hacen como ese camino de reflexión, ese acto de contrición, de conocer bien hasta ese momento qué se ha hecho, qué no se ha hecho y cómo seguir hasta llegar a ese gran templo allí en Santiago de Compostela y recibir como el júbilo de haber hecho un recorrido conectado con Dios y con uno mismo. No, y yo no me iría muy lejos. Bueno, tengo la experiencia puntual de Santiago de Compostela porque yo estoy en Salamanca, pero a mí me pidieron como un poco pues dentro de la maestría también un servicio de hacer una guía para los peregrinos. Y fue muy bonita. De allá de Santiago de Compostela. Sí, porque esa peregrina los llevan unas hermanas, unas monjas agustinas. Y yo estuve con ella y me dijo, oye, desde la Biblia ayúdame a hacer un itinerario, porque ellas llevan los hostales donde se hacen las paradas de los peregrinos. Entonces yo diseñé desde el Evangelio de Marcos, que fue mi tesis doctoral, unas preguntas específicas, efectivamente como tú dices. O sea, mientras ellos llegaban, hacían una peregrinación y paraban en un hostal, ahí iban a encontrar una Biblia y encontraron unas preguntas. Yo tuve la oportunidad de participar y era muy introspectivo. O sea, yo, no tanto el otro, sino yo qué hago, yo qué he hecho, yo cómo llevo. Entonces, eso me parece que es muy interesante lo que digo, no es tanto el final, sino el camino. Mientras vas caminando, ¿qué haces?
Pero yo diría, claro, que tampoco nos vamos tan lejos, por ejemplo, acá a Monserrate. La gente acá tiene una devoción impresionante de peregrinación a Monserrate, que no tiene que ver ni con el teleférico ni con el otro funicular, sino yo voy a subir caminando. Claro. Y no es tanto, muchos los hacen por ejercicio, sí, pero hay mucha gente que de verdad va en un peregrinaje espiritual que obviamente dura mucho menos, un recorrido pues de a Monserrate, pero yo creo que la gente sí tiene mucha idea de qué es un peregrinaje, de qué es caminar, de qué es esforzarme por llegar a un cierto lugar sagrado, y sé que dentro de toda la ciudad hay espacios sagrados, así yo no sea creyente o no, si yo voy caminando y veo un templo, yo ya tengo una actitud distinta, así no sea creyente, porque eso nos deja un poco la fenomenología de la religión o de las religiones, que hay espacios sagrados. En Israel no tenía templo, cuando no tenía templo dijo, no, vamos a poner una piedra y aquí en esta piedra entonces ya es un altar. Entonces mira que es muy interesante, eso es muy antropológico, pero yo creo que en cada ciudad, claro, España tiene este lugar privilegiado, pero yo creo que nosotros acá y cada ciudad, cada país va teniendo unos centros específicos que a lo mejor no son declarados por ningún papa, pero ya las personas los van reconociendo como esto es sagrado. Claro. Ender. Las religiones monoteístas son religiones que comenzaron con pueblos nómadas, y hay algo muy lindo. Los nómadas no tenían propiamente un templo, iban de un lugar a otro, y tomaron conciencia de que Dios caminaba con ellos. El peregrino toma conciencia de que a donde vaya, ya sea porque lo desplacen, por necesidad, por su condición, Dios no lo va a abandonar, Dios camina con él, Dios camina con su pueblo. Y creo que en la peregrinación lo más importante no es tanto ir a un lugar, sino caminar con Jesús. ¿Sí? Jesús camina con nosotros. Y que en este año jubilar tengamos la oportunidad de pensar que cada vez que yo me levanto a lavarme la boca, a preparar el desayuno, a ir a mi trabajo, Dios va a ir conmigo, Dios está conmigo, que Dios está con mi pareja, con mis hijos, con aquellos que encuentro en el trabajo, Dios también camina con ellos. Tomar conciencia de eso es fundamental para ver al otro de manera distinta, pero también para reconocer que no se trata de ir al encuentro de Dios, que Dios ya vino a nuestro encuentro y que solo tenemos que aceptar que Él camine con nosotros. Y que Él está dentro de nosotros, ¿no? Que esa es una reflexión interesante, y es que ese amor, esa fuente divina está en nosotros, ese Dios está dentro de nosotros. Entonces, por eso camina todo el tiempo con nosotros, está a nuestro lado, ese algo más grande que nosotros que decide también entrar en nuestro corazón. Ya lo decíamos en el pasado, ¿no? En la historia, en ese contexto que ustedes nos dieron, pero ¿cómo es la relación entre el jubileo y la justicia social? Hoy por hoy. Sí, yo a veces pienso que los sistemas que ya están pues muy establecidos, sistemas políticos, de gobierno, económicos, pues claro, no les va a parecer como tan chévere esto porque el sistema está montado sobre eso, sobre una base, de alguna manera, de menos favorecidos que lo sostienen, y yo creo que en eso la iglesia siempre ha ido como en contra, ¿no? En contra en el sentido pues de una nueva propuesta. Yo creo que no hablar ni de capitalismo, de comunismo, porque yo creo que eso no es, de verdad, pero sí una nueva forma de entender las sociedades más equitativas. Yo sí creo que la justicia social, ya lo decían, los profetas insisten tanto, porque es que a ellos sí les tocó mucha desigualdad, porque ellos de verdad fueron esclavos, ellos de verdad fueron oprimidos. Nosotros hablamos de otro tipo de opresión y de esclavitud, pero yo sí creo que la justicia social tiene mucho que ver, como tú lo dices, en relaciones horizontales. Puede que yo tenga un rol, o tú seas mi jefe, ¿sí? Tengamos un rol vertical, pero la relación mía contigo, por ser cristianas, debe ser horizontal. Entonces yo sí creo mucho en las relaciones horizontales de hermanos, pero claro, hay roles también verticales entre hijos, padres, y pues las que vienen establecidas en la sociedad, pero yo creo que es más la relación. La justicia social tendría que ir más allá, insisto, de lo económico, porque es meterse con los sistemas y ni Jesús ni Pablo se metieron con los sistemas de la época. Ahora nosotros, pues es más complejo, pero
abogar por relaciones horizontales, creo que ya eso ya sería mucho. Tendríamos un mundo mucho más justo y equitativo, por lo menos en ese sentido. Y en ese sentido, entonces, la relevancia que tiene el jubileo hoy, ¿no, Ender? De lo que nos dice y nos comparte Paula. Sí, la doctora Paula hacía mención al texto de Caín y Abel, y hay una pregunta muy tremenda que en ese texto Dios le hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él responde: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Yo no tengo nada que ver con él, no me importa lo que le pase a él, ¿sí? En este jubileo de la esperanza, para poder crear esperanza debemos preguntarnos por nuestros hermanos. Todos debemos preguntarnos en la posición y en el cargo que ocupe: ¿dónde están mis hermanos? ¿Y yo qué hago por ellos? Y tomar en cuenta un concepto de la justicia social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. Dios creó en abundancia para que nadie pasara hambre. Si alguien pasa hambre, no es porque escasea, sino porque no se comparte. Uh-huh. Y de eso hay que tomar conciencia. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de fe. Si yo creo en un Dios que es el dueño de la tierra, yo no soy el dueño de la tierra. Soy su custodio, su guardián. Como tal, debo cuidar la tierra, la naturaleza, y compartir lo que ella me da. De lo contrario, no estoy construyendo esperanza sino opresión. Y ya para puntos finales, en esta reflexión que estamos haciendo, precisamente esta parte final, el jubileo es una oportunidad que como cristianos, como católicos, se tiene para soltar, ¿no? Para renovarse, para renovar su fe. En ese sentido, ¿qué sería lo primero que habría que liberar? Mira, ahorita que tú preguntabas por lo de los templos y qué hay que hacer, si atravesar puertas o no, yo pienso mucho en la visita. Cuando tú vas a visitar a alguien, tú le llevas algo, eso es como muy cultural. Si yo sé que voy a un templo en esta Semana Santa, un templo jubilar, que tengo que llevar algo, una ofrenda, un don. Y yo creo que eso es soltar no solo el pecado, porque sí, pues el pecado finalmente es lo que me oprime, lo que llevo cargando conmigo, pero yo creo que más allá, y yo insisto mucho en el joven rico porque es como un modelo a seguir para todos, el de lo que a él le pasa, pero nosotros tenemos muchas cosas de rencores, de resentimientos, que eso es lo que a la final no nos deja mirar al otro a los ojos, yo creo. Entonces es como eso, llevar, no, mis bienes es que llevo conmigo, cuál es la riqueza de ese joven. Entonces lo que no me permita ser yo mismo, eso habrá que soltar. Exacto, limpiar nuestro corazón, en últimas, limpiar nuestro corazón que lo podemos hacer hoy y lo podemos hacer siempre. Y cada día es un buen momento para hacerlo. Pues muchísimas gracias a Ender Belandria y a Paula García. Gracias por estar aquí, por participar en este especial de Semana Santa del Jubileo, el Año de la Esperanza, de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Yo soy Clara Estrada y les agradezco inmensamente también a ustedes por su audiencia y por estar aquí conectados con nosotros. Muchas gracias y sigan con la programación de Caracol Radio. Chao.